Hola Gaby. Hola, Ere, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te va? Encantada, encantada de un nuevo episodio. Es el episodio número 9, Ere. Oh, qué bien. Además con un tema rico, sabroso. Hermoso, sobre todo porque tiene que ver con la época que estamos viviendo, con Ujú. las fechas venideras y porque es una figura muy importante. Claro, es la figura. Es la figura y entonces no podíamos dejar desapercibida esta fecha para abordar el tema. Pero antes de decir el tema, yo soy Erendira Y yo soy y Gaby, nosotras somos amigas somos madres. y somos psicoterapeutas gestal y pues bueno, estamos en este post para abordar temas de interés común Es correcto. y temas que nos puedan llevar a la reflexión, a la plática, ¿no? A deshebrar lo que nos Así es. acontece todos los días. Totalmente con mentes curiosas y desde una mirada gestal. Así es, ¿Cierto? Gaby. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy que es? Madres al borde. ¿Al borde de qué? ¿Del colapso? Del colapso, de un ataque de histeria. ¿De la locura? Ay, también. ¿De qué están al borde ustedes si son mamás? Discúlpenos, papitos, amigos que nos ven. Yo sé que es importante también, pero este tema es de madres al borde y no están exentos los hombres Sí, claro. que nos siguen y que nos ven sobre Sí. el tema, porque también tuvieron madres, entonces pueden platicar sobre su Sí. experiencia con Y a su veces madre. la vida, Ere, te lleva pues a vivir roles cuando no está presente la figura materna y entonces tú eres el que se encarga de la crianza de los hijos. Me ha tocado en el jardín de niños papás que sacan adelante Claro. solos a sus hijos y ocupan los dos roles. Claro, y además fuimos hijos también Sí. y tenemos una figura materna, que una madre o alguna abuelita, tía que hizo ese trabajo y entonces por supuesto tenemos mucho que platicar y mucha experiencia que compartir. Sí. Hoy vamos a hablar sobre el agotamiento que surge de la desconexión con la experiencia a raíz del rol de ser madres. Ujú. No perdemos contacto con nuestras emociones, con nuestras necesidades corporales y también en cuanto a los límites personales, porque priorizamos las demandas de nuestros hijos o las demandas externas que puedan surgir. ¿Te resuena? Claro, por supuesto. Claro que sí, porque la figura materna está sobrecargada de estímulos y también de roles y de estereotipos. Entonces, en la figura materna se recae toda la expectativa social de la cuidadora. Claro que hay una idea muy general, muy cultural, de que las mujeres, las madres, pues somos las encargadas de la felicidad, los cuidados, la atención y todo lo que hagan nuestras hijas y nuestros hijos y a veces hasta terminamos maternando al esposo, a la pareja o a los otros familiares que están a nuestro alrededor, ¿sí o no, Gaby? Sí, claro, este borde lo que hace es que es como un llamado a poner atención a cómo estamos viviendo precisamente este rol que es tan demandante y lo que les invitamos a hacer es a integrar esta sobrecarga emocional siempre desde la conciencia. Creo que en otro post platicábamos cómo al lavar los trastes o al estar haciendo alguna actividad en casa, nos olvidamos de nuestras necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Ujú. Que es desde ir al baño, nos Comer, aguantamos o tomar dejamos de agua. comer, tomar agua. Y ya no se diga ir al médico, ¿verdad? O hacer esta medicina preventiva. Entonces también en este pod vamos a abarcar algunos asuntos que pudiesen ser parte del pasado y que probablemente sean inacabados y que también pesen en nosotros, como esta herencia que recibimos, ¿no? Claro. Tienes que ser una buena madre, ¿sabes? Claro. O sea, No, ¿cómo? tú eres la madre. Tú eres la madre. ¿Qué implica esa palabra, ese término de ser la madre de, ¿no? La madre de alguien. Por supuesto, hay mucho amor. En la mayoría de los casos, cuando maternamos con conciencia, desde el deseo pleno, pues hay mucho amor, pero eso no implica que haya sobrecarga, que haya expectativas. Y sin embargo, hay algunas mujeres que maternan sin ese vínculo también, y es muy válido también. Sí, porque así sucede. Entonces Ujú. la propuesta es contactar en el aquí y ahora de nuestras necesidades para que seamos unas madres funcionales y podamos tener un vínculo diferente con nuestros hijos. Y también con nosotras mismas Sí, desde este claro. rol, porque a veces procuramos el vínculo con ellos, que estén bien, que coman, que vayan bien a la escuela, pero entonces el vínculo con nosotras se va diluyendo y se vuelve un suspirito. ¿Y eres una mamá cansada?
hambrienta, molesta, criando niños, molesta, enojona, acalorada criando hijos. y al borde. Claro, entonces es ahí donde el vínculo se va deteriorando porque estás enojada y como me pasaba a mí, que les he platicado, yo pensaba que estaba bien gritarle a mis hijos porque estaba yo enojada, ¿no? Y a la vez es esta carga de creencias de que tienes que ser una buena madre y además cumplir con todo lo que conlleva, ¿no? Y además porque nos enseñan así, o sea, somos una generación que nos enseñaron una crianza que ahorita la mueve mucho esta crianza responsable, que es muy diferente, que también tiene sus asegúnes, ¿verdad? Sus deficiencias, pero que a nosotros nos enseñaron, pues a lo mejor nos gritaban, no nos daban explicaciones, no podíamos opinar, lo que decía la niña o el niño, es más, con la mirada te sentaban, te sacaban del espacio, ciertas actitudes que nosotras en una crianza distinta queremos suplir y que a veces también no nos salen, ¿no? Entonces, Sí, bueno, claro. vayamos con la primera pregunta. Vamos, dice, ¿qué estás sintiendo como madre realmente al borde en este momento de tu vida? ¿Qué pudiese tenerte al borde en este momento de tu vida? ¿Cuáles serían como los factores, las circunstancias alrededor de tu día a día que te pueden tener al borde? Yo pienso que una de las circunstancias puede ser la situación económica, por ejemplo. ¿A ti qué te tiene ¿no? al borde? Bueno, en esta semana, en mi experiencia más cercana, pues mi hijo tuvo una infección en el oído muy fuerte, de la cual apenas estamos empezando a salir. Eso me tuvo al borde porque su sufrimiento era imparable. Nunca había sufrido tanto en sus 6 años de vida como ahora. Me partía el corazón. Además de lo propio que uno hace de llevarlo al médico, darle la toma de medicamentos, todo lo que tienes que hacer, pues no hay más. No hay más que esperar que surte el efecto. Y eso me tenía al borde porque no podía pensar. O sea, el bloqueo de pensamiento era tal. Me aislé, me encerré. También siento que lo viví sola con él. Pudiese ser como una sensación de no poder más y de Claro, soledad también, como sí. dices tú. Y de que no puedes hacer más por él. Entonces, en esta experiencia, eso me tuvo al borde, me tuvo como muy desesperada, no sabes cómo lidiar con el dolor de tu hijo, que a veces yo de verdad con esa experiencia entendí mucho a pacientes en algún momento de mi vida, antes que yo fuera mamá, que tú las puedes entender desde lo cognitivo, pero no desde lo vivencial. Cuando te hablan de tus hijos, cuando te hablan de que no saben cómo ayudarles, que tienen experiencias alcohólicas, por ejemplo, o de adicciones y no pueden ayudarles. Y entonces como mamá ya ves las cosas muy diferente. Y muchas veces esta parte de la maternidad te mantiene al vilo, casi sin respirar, sin comer, por supuesto, porque si él no puede comer, pues en mi caso yo no podía comer, mi nene es pequeño. Entonces, si no toma agua, no tomas agua, no toma Claro. agua tú. Y todas esas circunstancias que me pusieron como muy desesperada. Hasta hoy todavía hoy en la mañana estábamos indecisas si grabar o no, porque todavía hoy en la mañana él mantenía dolor. Entonces, en el transcurso del día fue mejorando, ya pudimos... lo pude dejar con su tía, ya con otro semblante, ya hoy lo revisó la doctora, entonces es como que baja esa presión, claro. Y puedes hacer otra cosa. Pero fíjate, desde la Gestalt es esta parte porque todo se entretejen las emociones, los pensamientos, la carga emocional, es como un torbellino, como bien comentas tú y nos compartes, o que también ustedes habrán sentido en algún momento de sus vidas, y sino contactar con eso, darte este segundo para decir, me siento cansada, decirlo, ponerle palabras, estoy sobrepasada, estoy sobrecargada, me siento sola o siento miedo. Y también enojada, desde la parte sensorial, decir, tengo un nudo en la garganta o me duele el estómago, ¿no? Porque esos bordes precisamente de los que estamos hablando, se desdibujan, ¿no? Pareciera que tú te desdibujas. Esas sensaciones son las que nos dicen, para,
Sí. O sea, tienes Sí. que comer, tienes que descansar, tienes que intentarlo. Tienes que estar bien tú Claro. para poder ayudarlo. Pero además algo muy interesante, Gaby, que me pasó, porque justamente estuve trabajando un tema similar y era como de las otras mamás con las que estuve trabajando el tema, fue como, no, no, a mí no me pasa nada, no estoy al borde. O sea, no, yo no, eso es para otras. En mi caso, con mi experiencia, fue algo muy particular. Fue algo que sucedió, una enfermedad, algo que brotó. Pero en general, las mamás al borde vamos interiorizando y socializando el cansancio, ¿no? El enojo y la frustración. Y entonces, apenas, ya que estamos bien saturadas, le bajamos tantito y se vuelve a saturar. Y le bajamos tantito. O sea, no es algo que puedas vivenciar de manera clara como cuando Sí, se te claro, enferma pero un fíjate, hijo. sí, claro, es que es una experiencia que supongo que la has de haber vivido complicada, pero fíjate cómo socialmente tú vas, sales, ¿no? Porque ahí está el grito de, oigan, me siento cansada. Yo no. Tal vez no, en ese Sí, momento claro. no, pero sí esta sororidad, ¿no? De si soy madre también entiendo cómo te sientes, Sí, pero pareciera que no es amenazante que te enteres que yo no puedo con sí. todo. Sí, no, ¿Cachas? pero además la idea como de que las mamás no es tan válido que veamos ese borde, ¿no? Mm. Sino que lo pasemos simple y sencillamente. Ujú, Vas para adelante, es lo que te toca, es lo que hay que hacer. ujú. O sea, no es para tanto. Y la verdad, independientemente de la experiencia que vivamos, es nuestra experiencia Es y hay claro. que validarla. Ujú, Y entonces hay que revisar cuál es el borde que vivo yo, no ujú, el que vive la otra, sino ujú. cuál es lo que a mí me tiene realmente en la rayita de el enojo, el cansancio, la frustración, qué cosas asumo como que pues ya ni modo, lo tengo que seguir, y qué cosas sí me están poniendo ya muy alejada de mi contacto corporal, por ejemplo, ¿no? Claro, o te De desensibilizas, la ¿no? desensibilización. Y también tenemos la creencia de que soy yo la que tiene que estar ahí porque no hay otra persona que pueda ocuparse de esa experiencia, ¿no? Sí, Y muchas veces hasta hacemos a un lado a lo mejor a otras personas de manera inconsciente, ¿no? Pero el rol lo demanda y es que como la madre no hay otra. claro. Sí, o además hay una presión social también que es real, en general, una presión en donde el peso de la madre pues es la que cuida, la que resuelve, la que asume, la que está para todos. Y también hay una creencia muy arraigada socialmente de que las mujeres nacemos con este don, ¿no? Sí. Esa es una creencia que es un estereotipo totalmente absurdo porque no, es una habilidad que desarrollamos a partir de la necesidad o de la maternidad cuando surge y de que la sociedad en general pues ve a las mamás como las todólogas, ¿no? Las superpoderosas, las que, ay, pues tú que lo puedes, tú que lo haces, Claro. eres más rápida, eres más buena en eso, a ti te sale mejor, Ujú. pero en realidad es una habilidad que tuvimos que desarrollar y que cualquiera puede desarrollar. La vas desarrollando La en vas el desarrollando. camino, día con día, lo Ujú, platicábamos, ¿no? ujú. Cuando lo grabamos, ¿qué hacemos? Era pues día con día, porque la pauta la va dando la salud de alguien, ¿no? Claro, Y también es la parte de priorizar lo que estamos viviendo. Y mira, sí. nos vamos a la segunda pregunta que dice, ¿qué necesito como madre y qué no me estoy permitiendo reconocer? Ok. Híjole. Qué difícil, ¿no? Yo definitivamente el del pie de que cojeo es reconocer que necesito descanso. Ya apoyo, ya no, porque al paso de los años mi esposo ha aprendido muy bien y ha querido tener esta disponibilidad. He tenido su propio proceso de crecimiento. Ujú, No siempre fue así. Y aparte también tengo que responsabilizarme de mi forma. claro. Soy ¿cómo te diré? Digamos, competente, hago las cosas rápido Autogestiva, sí, claro, solucionadora. creativa, y exacto. Entonces es como, quítense todos. Y entonces en mi proceso también aprendí que el querer hacerlo todo y aunque yo tenga las competencias, atropello.
Claro, sí. Atropello y me atropello a mí misma cuando llego al punto de que, híjole, ya no aguanto el cuello, ya no aguanto los hombros. Llegué a ese borde porque me desensibilicé y porque estoy arraigada a la creencia de que soy yo la que tiene que hacerlo. Sí. No hay nadie más que lo haga mejor que yo. Y a lo mejor no es una idea clara o consciente. O sea, no es que nos digamos eso claramente, simple y sencillamente es algo que de manera inconsciente sale de manera automática. Sí. Entonces, cuando estás haciendo las cosas ya lo haces porque, pues, si no tienes que explicarlo. Yo recuerdo mucho mamá que decía, a mí me choca explicar, mejor lo hago. ¿No? Oh. Entonces, ¿por qué? Porque autogestiva, rápida, ella se organizaba, pero también estaba extenuantemente cansada, también se agotaba, se enfermaba mucho porque no permitía ese apoyo. Y no lo hacía de manera consciente ni para lastimar, pero sí atropellas, como dices tú, claro. Sí lastimas. Y por supuesto que en este caminar hay que irnos dando cuenta cuando lo hacemos. Y te quedas sola, porque entonces los demás dicen, bueno, pues si ella lo va a hacer, que lo haga ella, total. ¿No? Y yo genero de alguna manera esa soledad. Y que es una soledad también que lastima y que da mucha tristeza. Por supuesto. Porque además de las cargas que ya tenemos del hacer, pues ahora la estamos haciendo solas. Es verdad que hay parejas o miembros de la familia que deliberadamente se hacen a un lado y dicen, ya que lo haga, aprovechando que lo hace bien. Pero también es cierto que hay que ir revisando cómo le hago yo para gestionar, exacto, para vivir o para mostrar mi maternidad. Exacto. ¿No? Y es que nuestras necesidades, queridos amigos y amigas, no son caprichos. O sea, son señales de que algo está pasando y que si le ponemos voz a esas necesidades que son las señales que nos dan nuestras sensaciones, pudiésemos darnos la oportunidad que nos merecemos del descanso, de cuidarnos, de comer, claro. Para poder funcionar, ¿me explico? Sí, claro, hay dos estudios muy interesantes de diferentes universidades en diferentes países, en donde a partir del burnout, que es un factor que se gesta en los ámbitos laborales, empiezan a identificar señales muy similares de fatiga extrema, de cansancio crónico, de bloqueo mental en madres o en maternidades, que la mayoría de las veces son a partir de las mujeres, y entonces se le llama burnout parental, ¿no? Porque ya hay nombre, estudios científicos que le empiezan a visibilizar y a ponerle nombre a lo que viven o vivimos muchas mujeres dentro de la crianza, dentro de la maternidad, con las exigencias actuales. Porque las exigencias actuales son diferentes, o sea, estamos con las redes, estamos con el trabajo doméstico, pero el trabajo también remunerado, con las exigencias sociales, etcétera, ¿no? Fíjate que me hace reflexionar porque yo nunca había escuchado el término burnout, pero en lo profesional, pero sí aplica para la parte parental, claro, por supuesto. Y también digo, esta parte de creer que las necesidades no son caprichos, tampoco es egoísmo. Tampoco por darme un tiempo para mí, un tiempo para escucharme o para contactar conmigo misma me convierte en una madre egoísta o en una persona egoísta. Claro. ¿No? Sigo siendo un individuo que tiene necesidades de todo tipo. Sí, por supuesto. Y que las necesidades, cuando las identificamos, pues es para satisfacerlas. Porque aquí la idea es que cuando ya estamos desensibilizadas, pues no las vamos a identificar. No nos vamos a dar cuenta que ya lo que tengo es un cansancio crónico. Es como decíamos el otro día, estoy entumecida. Exactamente. Estoy como una roca solidificada. Y no es que nos sienta, es que pues la vida va a pasar, ¿no? Ya ni modo. Eso tiene que ser. O estamos atendiendo lo urgente, esa es otra. Estamos atendiendo lo urgente, lo inmediato, cosa que sí es importante, por supuesto, pero vamos dejando atrás todo lo que se nos va pegando, se nos va haciendo costra, se nos va encriptando. Sí, totalmente. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, Gaby, a ver. ¿En qué momentos me desconecto de mí misma para responder a todos los demás? Híjole, yo creo que dentro de la crianza o de la maternidad,
pues ya sé que ya queda como un, ya entraste tú a ese panorama y ya lo tienes que resolver, ya ni siquiera te lo planteas, ¿no? Me ha tocado mucho en terapia y conmigo misma también la reflexión de, ¿y dónde estaba yo? ¿No? ¿Quién era yo? ¿Cómo era yo antes de esto? En mi caso particular, mi maternidad fue muy deseada y este hijo es un hijo que de verdad fue muy deseado. No es la realidad de todas las mujeres. Muchas mujeres su maternidad entra abruptamente, Ujú, violentamente o ujú. sorpresivamente. Sí, claro. Entonces todo lo que venga te agarra como más de bajada. Sí, para las mamás que lo pensamos, lo decidimos, lo planeamos y lo deseamos es difícil, es cansado y es duro. Imagínense para las otras mamás Wow. que les entra la maternidad así, de manera tan sorpresiva. Entonces, pues, no te das cuenta a qué hora te desconectaste, a qué hora dejaste de hacer cosas que eran tuyas para ti, pues para atender lo inmediato que son Sí. las necesidades de... Yo me doy cuenta de eso porque en una ocasión acompaño a mi abuelita al ginecólogo, que era otra generación, eran Claro, baby boomers. Entonces, cuando llego con la ginecóloga, me genera una ternura escucharla, ternura y me puso ya, a pensar en mí misma también cuando le pregunta a qué edad le dio la menopausia, ¿no? Y ella le contesta, no me di cuenta, ni siquiera me di cuenta de cómo lo viví, nada más pasó y ya. ¿Y cómo? O sea, claro. ¿cómo, no? No hay una conexión con lo que vivo desde mi cuerpo. Yo ya lo pasé. Y por supuesto que no lo puedes dejar de ver. O sea, son unos calores, unos bochornos y es lo de menos porque pasan muchísimas más cosas. Entonces es algo que está presente, son síntomas, son señales. Y el escuchar que ella dijera eso, pues sí me hizo pensar a qué grado y hasta qué punto podemos llegar en la desensibilización. Claro, ella estaba viuda y tenía que criar a 5 niños. Claro, Y hacer lo que entonces, tuviera que hacer. lo que pudiera hacer, y además esos niños se repartieron entre sus hermanas. Entonces ella tenía dos, otra hermana tenía dos. Entonces era una situación muy difícil y ella resolvió, y en ese resolver, pues también se olvidó y le Claro. dio trabajo hacerse consciente de cómo vivía sus etapas y sus cambios Porque hormonales. vas dejando al final, ¿no? Para el final. Y al final del día estás exhausta. Entonces hay que ver las necesidades de los hijos, de las hijas, de la escuela, de sobrevivir. Muchas de las mamás están en momentos de sobrevivir, ¿no? En modo En sobrevivencia, sí. porque no, por la situación económica, porque a lo mejor la situación familiar hay un padre ausente o muchísimas circunstancias. Entonces, lo que tenga que ver con nosotras va quedando al final. Ujú. Y entonces, en el caso de tu abuelita, muchas mujeres, no nada más de su generación, también de la generación de nuestras mamás, Ujú. pues era todo lo que te venga, todos los cambios desde que somos niñas, pues pásalos como puedas, ¿no? Pero Ujú, sí, no, sí, no sí. conectas, no revisas, no analizas, no procuras satisfacerlos de alguna forma. Creo que ahorita es apenas un momento en donde las mujeres ya empujamos mucho a la parte pública, a la parte del trabajo remunerado fuera de casa. Los hombres no han hecho lo propio hacia adentro de la misma manera. Obviamente hay excepciones. Hay unos, como dices tú, el proceso se va dando, pero no es de la misma manera. Y entonces hay una sobrecarga de exigencias privadas y públicas para las mujeres y cuando eres mamá, pues con los hijos y las hijas. Claro que tus necesidades las vas dejando A pues un lado. a un lado al final o donde puedes, Ujú. ¿no? Sí, yo quiero proponerles que volvamos al presente y que nos preguntemos aquí y ahora cómo estamos viviendo nuestro cuerpo, cómo están tus pies, cómo los sientes,
A veces nos laten, a veces nos duelen. También pasé en algún momento por la fascitis plantar y seguía yo caminando porque tenía que ir Pero a ver, al jardín. ¿cómo es la fascitis plantar? La fascitis plantar, ya ves que el pie tiene como un arco. Ajá. Entonces hay como una rigidez en ese arco que hace que te duela muchísimo el talón y Ok. caminar. Es como si estuvieras caminando sobre clavos. Duele Oh, muchísimo qué la fuerte. fascitis plantar. Entonces, yo fui resolviendo. Pero más o menos en qué edad de tus hijos te pasó Estaban eso? chiquitos. O sea, la edad de Sí, primaria. claro, estaban en primaria o todavía O en sea, cuando secundaria, dependen de vas ti de alguna corriendo forma. hacia todo y... Pero acuérdate, mi carga también era el jardín de niños. No, Claro. no era mi carga, era a lo que yo me dedicaba Pero nos referimos a que eran mucho más niños, eran muchos además más de los niños. tuyos. Y además ese entorno no es un entorno en el que, bueno, al menos yo, que sí se puede hacer, te puedes sentar, ¿verdad? Pero no va con mi personalidad o con mis costumbres. Entonces pues tenía yo que estar de pie, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer un montón de actividades. Y lo fui resolviendo. Yo me llevaba primero una banca de esas que son como las que son altas, ¿no? Ujú. Y llevaba yo mi banca conmigo. Entonces, cuando me cansaba, me apoyaba yo en la banca, pero seguía Wow. yo de alguna manera en pie, no me sentaba o buscaba yo la manera, pero era continuar y continuar, ¿no? Ujú. Con masajes, por supuesto, con medicamentos para desinflamar y darte tiempo de descanso, ¿no? Entonces, ¿Y esta fase duró mucho tiempo? sí, claro, no se quita rápidamente, es un proceso y hay que irlo atendiendo. Y bueno, luego coincidía con las vacaciones y ya era donde yo podía realmente descansar mucho más que si estuviera yo con hijos y el Y jardín con de el, niños, claro. claro. Entonces es volver al presente. Y lo veo en retrospectiva, Ere, y no puedo evitar, porque tiene que ver con mis creencias, que wow. Wow. Pero a la vez digo, también pienso, Sí. ¿no? O sea, ¿en qué momento te dijeron que no te podías sentar o que no podías descansar? Pero no había ni la mesura ni la conciencia tal vez Ni en la que estoy en razón. esta etapa de mi vida, que no hay una cosa ni la otra. No Sí. están mis hijos y tampoco están los niños en el jardín. Y entonces es cuando de repente el volumen de mi voz subió y le doy mucha atención a mis sensaciones y a lo que Claro. me Y se pasa. vuelven más claras. Sí. Pero fíjate, comentas algo interesante, Gaby. Resulta que baja también el estrés, bajan también las actividades y entonces sube el volumen de la voz, la conciencia, la conexión, porque a veces estamos muy saturadas, no hay espacio. No, sí, es, ¿no? es como si estuvieras en un concierto y quisieras escuchar o platicar como estamos platicando tú y yo. Claro, No te no voy se a puede, oír. ¿no? O también se me ocurre, pues, cómo tenemos saturado el celular con un montón de fotos, un montón de cosas, y ya no te entra más. Y cuando te viene la actualización de WhatsApp o de lo que sea, tienes sí o sí que quitar algo, porque si no, no va a actualizar, o sea, porque si no, no va a haber esa conexión y no te va a funcionar el programa. Entonces, también es tan importante poder, muchas veces en mis consultas en terapia, comentaba con las personas que llegan, sobre bajar en cosas paliativas, cosas que creemos sin importancia, bajarle rayitas para que tengamos ese colchoncito de espacio para cuando viene una eventualidad, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues tú tenías tu clase que era diaria, cotidiana y tus niños en crecimiento. O sea, ¿en qué parte podías haber bajado algo para que te pudieras compensar? Pues a lo mejor tendría que haber sido en cosas cotidianas de la casa, pienso yo. Sí, porque ¿no? en otro momento me fracturo. Sí, recuerdo. Me fracturo el peroné por bajar corriendo las escaleras de aquí de la casa. Y entonces sí, me recupero, me dan una licencia y hago fisioterapia, que es más dolorosa que la propia fractura, porque tienes que volver a movilizarte. Pero en algún momento yo tenía que regresar al jardín. Claro. Y regresé con bastón y regresé con apoyo. Y fue ahí donde descubrí que los niños estaban en el entorno y no los había visto. Okay. Los niños están en el campo también, no solamente estoy yo. Claro. Y entonces empecé a delegar.
Y les dije, fíjense que me pasó esto y miren, les mostré todo. Ajá, y entonces ellos, wow, sí, ¿qué te pasó? O sea, fue muy didáctico porque hasta vimos partes del cuerpo por eso. Y entonces, pues fue mostrar también mi humanidad, ¿no? Me puedo romper. Sí. Literal, sí, te rompiste, o sea, literal podemos doler, sí, ¿no? Y literal podemos llorar y los de al lado, sobre todo los niños, las niñas, nuestros hijos, lo pueden sostener, o sea, sí pueden. Claro. Porque queremos que no, o sea, queremos que no se den cuenta. Claro. No queremos que se dé la vulnerabilidad, pero me sorprendieron muchísimo, sobre todo ellos con esa madurez y esas competencias que ellos también tenían. Claro. Que era, puedes ser, y a raíz de eso, bueno, muchos años lo había yo estado haciendo, trabajé mucho tiempo en equipos en mi aula. Entonces era el número que hubiese, yo dividía siempre en 5 porque eran los equipos que había y siempre había un jefe de cada equipo, nunca era el mismo, cada mes cambiábamos de jefe y entonces los jefes eran los que tenían el trato conmigo. Claro. Y entonces era, bajaba la carga y era, a ver, voy a darle las indicaciones a los jefes y venían los jefes. Yo me encargaba que los jefes no fueran los mismos, ¿no? Sí. Y ya esa es otra historia que es hermosísima. Platicaremos cuando venga lo del Día de la Maestra, ¿no? Del maestro, que sería muy interesante. Sí, y entonces ellos respondían muy bien y entonces agarraban el material y lo repartían y por supuesto surgían problemas y todo, pero ya tenían otras herramientas, ya éramos como era más democrática la cosa. Claro, ¿no? Pero fíjate pues qué interesante darnos cuenta que a partir de la vulnerabilidad del rol, porque el rol es un rol con una carga social, energética y emocional muy fuerte, ¿no? Que es real, o sea, no nos lo estamos inventando, es real. Y a partir de esa carga, poder hacer gestiones, cuando ya te das cuenta, cuando llegas al contacto con tu cuerpo, al contacto con tu dolor o con tu momento de borde, para ti, poder hacer gestiones que te puedan aminorar. No vamos a decir que toda la carga, porque pues para eso tú eres la mamá. Me ha tocado casos en donde está tanta la desigualdad que la hija, el hijo parece la mamá de la mamá, ¿no? Ese es un extremo, es una polarización. O sea, tú tienes una responsabilidad, efectivamente, pero dentro de la crianza hay otras personas corresponsables. El padre, por supuesto, claro. O sea, es el padre. Y además el mismo hijo puede tener una corresponsabilidad con los roles que estamos viviendo dentro de la crianza para que no todo recaiga en la madre. Exacto, como lo que dije, ¿no? Hay más personas en el campo. En el campo, no solamente ellos. Sí, eran un montón. Y dije, pues si son un montón, me pueden ayudar. Y pues finalmente fue muy didáctico y muy enriquecedora la experiencia a raíz de la fractura, también. ¿no? Sí, claro. ¿Qué parte de mi historia personal se activa en esta etapa de mi crianza, de crianza? O sea, en la parte de maternar. Híjole, pues qué fuerte, porque sí, por supuesto, vamos a empezar a tocar memorias anteriores. Para empezar, pues somos hijas o hijos. Fíjate, o sea, para empezar. Fíjate, Ere, que yo soy hija parental. Yo no sabía qué significaba eso. Por circunstancias en la vida de mi mamá, yo siempre he tenido la sensación de ser la mamá de mi mamá. Okay. Y eso explica mucho de mi forma de ser. Sí. O sea, soy como protectora, doy seguridad, ahora lo sé. Y tiene un sentido porque tiene que ver con mi historia. Claro. Entonces yo, cuando empiezo mi proceso, me doy cuenta que eso tiene que ver en mi forma de criar a mis hijos. Entonces me empecé a dar cuenta de que precisamente de eso, como yo soy la protectora y la que cuida, ya hay demasiada protección, entonces también aprender a confiar en que el otro tiene perfectamente las capacidades de niño, por supuesto de adolescente, porque yo soy el adulto, eso trato de no perderlo de vista, pero una cosa es que definitivamente las cosas se hagan como yo digo, porque soy tu madre y así es, ¿no? Que también ver al otro y lo que puede ser perfectamente capaz de hacer. Y desde la niñez, como desde amarrarse las agujetas según su edad, empezar a peinarse solos, vestirse solos,
De hecho, hay literatura que maneja lo que un niño de cierta edad Sí. pudiese hacer solo. Por supuesto, con niveles de ayuda, dependiendo de las necesidades de cada chiquitín. Pero sí empezar a prepararlos para la vida. En algún momento escuchaba yo que a alguien decir que lo ideal era ver como un triángulo. Imagínense un triángulo que va en su vida, ¿no? Entonces empezamos aquí en la parte alta, porque te necesitan así. Claro. Pero conforme va pasando la vida, la idea es que te necesiten así. Menos. Cada vez menos, porque entonces ya son perfectamente capaces de salir a la vida. Uh-huh. Y tú sentarte a ver qué huele. Claro. Y regocijarte, ¿no? Sí. Sí, pero tiene que ver mucho con cómo aprendimos a ser hijos o hijas. Exacto. Para que nosotras veamos cómo le estamos haciendo como mamás. Claro. ¿Quién me modela cómo debería yo de ser una buena madre? Y además queremos a lo mejor no repetir lo que vivimos con mamá, porque pues siempre las hijas y los hijos tenemos algo que reclamarle, porque no es que esté bien, pero es algo como de la generación. Cuando te conviertes en mamá te das cuenta, o en papá te das cuenta de, híjole, pues hicieron lo que pudieron, porque yo ya no estoy pudiendo a lo mejor, ¿no? Hicieron mucho, hicieron lo suficiente para ellos, lo que sabían en su momento, pero cambia la perspectiva. Entonces, este modelo de maternidad viene siendo ya obsoleto en el sentido de cuánta carga está recibiendo la madre para la expectativa que se tiene social, familiar, culturalmente, porque efectivamente tienes que delegar responsabilidades y también enfocarte a que, si bien como dices tú, en las etapas de desarrollo me va a exigir más la etapa de desarrollo cuando son muy pequeños, la tendencia es que cada vez exijan menos mi presencia para la resolución de conflictos, para la frustración, para la toma de decisiones. En ese sentido, yo no me puedo permitir desconectarme de mí, porque yo voy a ser la brújula para mí cuando eso suceda, pero también para ellos, porque le vamos a modelar cómo autocuidarse, cómo verse a sí mismos, cómo revisar sus necesidades. Y eso es algo que de verdad, en mi caso, cuesta trabajo. Yo tengo formación y aún así la experiencia a veces me sobresalta. O sea, en la cotidianidad todo puede pasar, claro. No, porque además en la cotidianidad tú eres una mamá como cualquier otra mamá. Tendrás a lo mejor algunas otras herramientas, pero no significa que siempre las uses. Y además eres humana. Somos humanas. Entonces, en la medida en que nosotras nos podemos volver a ver, a conectar, a revisar nuestras necesidades, ellos van a aprender también cómo es eso. Claro. A vernos felices. Sí, y ponerle atención a esas cuestiones del pasado que surgen en el presente. Sí. ¿No? Y tratar de verlas, a lo mejor de trabajo, pero tratar de verlas desde la curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto que estoy repitiendo? Ay, me escuché a mi mamá. ¿Te ha pasado? Sí, mi mamá se apodera. Se apodera. Mi mamita, que ya está en otro plano existencial, le mando besos donde esté, pero de repente se apodera, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no estamos exentas de estar en el ciclo de la experiencia. Es que también somos ellas, de alguna forma. Por supuesto. Y además es la experiencia que yo viví y de la que aprendí. Justo lo que decíamos la vez pasada, ahorita están en la etapa que estén nuestras hijas o hijos, en la etapa que estemos, somos primerizos de esa etapa. Si tienen 17, pues eres la primera vez que tienes 17, o sea, si ya tuviste un hijo de 17 y ahorita tienes la otra hija pero es otra experiencia, entonces siempre somos primerizas, siempre estamos en esa novedad, o sea, no hay nada previo que te diga, yo creo que ya tengo experiencia, pues a lo mejor experiencia en que tal medicamento no se da o tal comida, pero la personita con la que estás es única. Sí. Aunque tengas 3 hijos o 5 hijos, son totalmente diferentes. Y sus etapas son diferentes. Y tú eres diferente también. Vas cambiando, o sea, también con los años. Y hoy, por ejemplo, para mí, con eso que dices, que con los hijos que van pasando las cosas y conforme la edad que tienen y no estás preparada. O sea, hoy mi hija Valentina está presentando su examen profesional y es así como si yo estuviera en el momento desde la mañana. Estábamos toda la familia a Valentina
desearle mucho éxito, oye, hay que mandarle mensaje y hay que, ¿no? Sí. Porque es lo que te trae la vida. ¿no? Sí. Y es como ir acompañando también y aprendiendo qué quieres hacer, cómo quieres acompañar, cómo quieres maternar. Claro. ¿no? Ya no es, te levantarás a las 5 de la mañana y entonces te pondrás tal ropa para ir a tu examen profesional. No. Sí, O sea, no. esa parte ella la conoce, sabe lo que tiene que hacer, sabe que se tiene que levantar a la hora que se tenga que levantar. Tiene que llegar puntual. No, ni siquiera le puse el despertador ni nada. Se levanta, desayuna o hace su cotidianidad. Totalmente. Pero porque no responsable. vivimos en la misma ciudad, ¿no? Entonces ella tiene que hacerse responsable de ese momento que es definitorio en su vida, ¿no? Claro. Y también en el sentido de saber que, pues, esas enseñanzas contigo, pues, se ven reflejadas ahí. Pero porque soltaste también en algún momento. Sí, claro. Porque si no, todavía, pues, hay maternidades que estrangulan, ¿no? Que también asfixian y no estamos exentas de poder vivirlo porque la exigencia social es mucha. O sea, sí hay muchas ideas ahí de mamá superpoderosas, mamá todo lo hace bien, mamá es la única que puede hacerlo, solamente conmigo van a estar bien. Entonces, si nosotros no aprendemos a revisar esos estereotipos dentro del rol, no vamos a poder soltarlos para que también nuestra maternidad sea amorosa, pero también libre, porque no puede haber una maternidad amorosa y libre si no hay una conexión de la mamá con la mujer. Sí, no podemos olvidarnos si no nos de vemos. ella, Exacto. claro, totalmente. Ahorita que dijiste esto yo, la mamá superpoderosa, la pregunta que me vendría a mí como hija es, ¿podré sobrevivir? ¿Podré yo sola? Claro, no, y además la expectativa que queda. Que imagínate si mi mamá fue una superpoderosa. Mi mamá fue una superpoderosa. Ella hacía muchas cosas bien, todo lo hacía bien, aprendió muchas cosas en la vida, era muy inteligente, leía, y además socialmente todo mundo lo decía, o sea, era visible. Okay. ¿No? Entonces, sí hay un nivel, o sea, hay un nivel social que dices, ay, wow. Claro, como hija, yo puedo decir, ay, bueno, me faltó esto y esto como hija. Ya. ¿No? Entonces ahí es donde están estas historias que se van entremezclando. Mi deber es sanar las cosas que tengo como hija, ¿no? No quedarme con el estereotipo de la mamá que era social, que estaba fuera porque yo viví otras cosas diferentes, y entonces yo qué puedo transformar para vivir mi maternidad con mi hijo, que además es hombre, es muy diferente también, ¿no? Ay, con frases tan poderosas como, por ejemplo, te dejo, mamá, lo que es tuyo. Así y yo es. Construyo lo que es mío. Claro, y te honro y te respeto, claro, y te amo, claro. Pero hay cosas que son de ellas y hay cosas que son nuestras que tenemos que recuperar o claro, tenemos que construir de cero. Y que quiero ser lo suficientemente valiente como para mirarme a mí y aprender a tomar mis decisiones desde el agradecimiento, gracias mamá, pero quiero aprender también de cómo quiero maternar, cómo quiero vivir esta etapa de mi vida, ¿no? Claro. Ay. Oh, qué bien. Pues ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué me cuesta pedir o aceptar de los demás? Desde la maternidad, todo, desde la maternidad, todo. Es que, ¿qué implica pedir ayuda, Ere? Es como si, ay, pues que ¿cómo no eres va a lo pedir suficiente, ayuda? ¿Está fallando, ¿no? Como mamá? Que no eres lo suficiente, que no te va a salir bien las cosas, que eres vulnerable. Que eres vulnerable, claro. Que no eres tan perfecta como pensabas. Como te imaginabas. No, o como se imaginaba la gente, ¿no? Las personas a tu alrededor. Sí, yo tuve a Patricio ya grande de edad. Bueno, no sé, no me voy a comparar con otras personas. No te compares conmigo, por favor. Ok, pero fíjate que me siento muy identificada contigo porque yo también tuve pérdidas. Bueno, no sé, dijiste, ¿no? ¿O no? No, pero no, ok, bueno, la cosa pero es que no yo importa si las tuve, y sí las tuve. Y sí. Yo también, yo tuve 2 pérdidas antes de mi primer hijo, entonces también fue un niño súper, hiper deseado, ¿no? Entonces, esta larga espera,
yo siento que a mí me hizo romantizar muchas cosas, ¿no? Ujú. Y entonces cuando llega y me doy cuenta de lo que conlleva a tener un bebé y de criar un bebé, pues yo ya estaba ya llevaba yo bastante tiempo solita, entonces hacía yo muchas cosas sola, mi vida sola, claro, el matrimonio con Humberto y demás, pero era muy independiente. Entonces cuando llega un bebé la vida te cambia por completo, ¿no? Claro. Entonces era esta parte y dependiendo de la personalidad del nene, hay unos que son más demandantes que otros, Sí, ¿no? definitivamente. Y entonces me pasaba de todo. En alguna ocasión eran las 6 de la mañana y me dice mi esposo, ¿a dónde vas? Al súper, hay que ir al súper, ¿no? Y traía yo 2 bolsas. Me había agarrado 2 bolsas. Empecé a meter sal en el refrigerador. Sí, sí. O sea, empecé a hacer cosas que cuando me di cuenta dije, bájale, Estamos al... porque sigue, estaba yo al borde, porque ¿qué sigue? O sea, el bebé se puede poner en peligro él y en peligro yo, Ujú. ¿no? Era yo una loca remolona, de todo me pasaba, me sentía yo muy torpe, que me fallaba todo, no acostumbrada a eso, a tener las cosas en su lugar y aquí, entonces Claro. te cambia la vida por completo. Entonces sí hay una etapa de acomodo en la que sí o sí, pues es importante pedir ayuda, ¿no? Sí. No, y reconocer esta parte donde dices, era muy torpe, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no sentirnos? Porque Medio duermes. medio duermes, medio comes, medio te estás adaptando, ya pasó de bebé a la primera infancia, te estás adaptando y luego viene el remolino de los de entrar al jardín, al primero, y luego se vuelven adolescentes. O sea, eso es a donde yo me refiero, que siempre somos primerizas. Totalmente. Entonces siempre nos vamos a sentir un poco torpes, un poco desubicadas, muy cansadas. Sí, es verdad, pero en la medida que lo podamos entender, que lo podamos verbalizar, visibilizar, que es lo que decían las investigaciones del burnout parental, poderlo visibilizar, que son factores o circunstancias reales que le suceden a las mamás que están demasiado cansadas y luego te dicen, pero ¿de qué? Si nada más tienes uno, ¿no? En mi caso, pues Yo nada más igual, en tienes ese uno. entonces era Ay, uno. ni es para tanto, ¿no? Yo tengo 3, por ejemplo, tengo 4. Sí, escuchas esos ¿no? comentarios. Son comentarios que socialmente van minimizando lo que te puede estar sucediendo y la única que puede validar lo que te sucede eres tú misma. Totalmente. Soy yo misma la que puedo validarlo y ponerle nombre y poder decir, estoy exhausta, estoy cansada, hazlo tú, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que en mi cotidianidad, como yo hacía las cosas más rápido, porque me pasaban cosas muy similares a ti, de yo lo hago bien, entonces llegamos a casa, mi esposo va a bañar al nene y a dormirlo, y yo a ver el lonche, la comida, porque pues soy más rápida en eso, pues obviamente más socializada desde la infancia, cosa que los hombres... Agarras práctica. Los hombres, pues, si tienen una esposa como nosotras, van a aprender cuando empiecen su matrimonio, no es que lo aprendan antes. Y también tienen su proceso. Pero entonces yo me perdía, o me pierdo a veces, esas noches con él de abrazarlo, de dormirlo, de leerle, porque alguien tiene que hacer lo otro. Entonces siempre estás agarrando algo y soltando algo, ¿no? Y ahí puede haber mucha culpa también, ¿no? Puede haber mucho, pues si me quedo con él bañándolo, arropándolo y leyéndole, pues quién sabe cómo va a salir el desayuno y el lunch, o no va a haber, o qué va a pasar, ¿no? O si yo me quedo haciendo eso, que lo voy a hacer, voy a gestionar mejor los recursos en la cocina, etcétera, pues me pierdo de eso. O sea, soltar y agarrar va a ser parte de la cotidianidad. Y podemos además cambiar de opinión. O practicar la flexibilidad. Digo, 2 noches tú, 2 noches yo. A eso me refiero con cambiar de opinión. Claro. La flexibilidad de que no se te vuelva rígido el rol. Eso es algo muy importante. El rol maternal ya está instalado desde el momento que tú tienes una hija o hijo, ya está. Ya no es algo que tú puedas decir que no. Lo puedes vivir de muchas maneras. Ausente, presente, por etapas. Puedes tenerlo como en el caso de tu abuelita, que le tocó tener 2 hijos aquí, 2 hijos allá. Sí. O sea, puedes vivirlo de manera presente, pero de que ya estás instalada en el rol, pues ya, porque ya eres mamá.
Sí. Entonces, la idea es no rigidizarlo, ¿no? Que puedas ser flexible en las decisiones que tomas, pues para vivir la maternidad, pues de manera más feliz, amorosa y práctica. Totalmente, y bien, y sin perdernos de vista, ¿no? Y sin perdernos. Así es. ¿Qué emociones reprimo para poder seguir cumpliendo con todo? ¿Qué emociones reprimimos? La tristeza, el enojo, el miedo también, el hartazgo, la frustración también. eh, y, y, y esta parte de si te dejas sentir lo que aparece, pues otra vez voy a ser juzgada. Claro. ¿Cómo es posible que te sientas así? Pues ve a fulanita que no tiene hijos, pobre. No, ahorita pasa mucho que en las redes vemos maternidades muy idealizadas, ¿no? Estas mamás perfectas, de cuerpos hermosos, maquilladas, incluso en el momento del parto, con casas perfectas, con los hijos que van a todas sus actividades y hacen lonches para 5 niños. No sé, vemos historias que nos enseñan una realidad muy poco real. O sea, una realidad inventada que tiene que ver con las redes sociales y que también puede ser un impacto muy grande, pues para las que nos exponemos a eso, porque eso no es práctico y no es real. Y también nos podemos sentir muy juzgadas en ese sentido, ¿no? Oye, a mí se me ocurre preguntar, y a ustedes también que revisen en casa, esta parte de ser buena madre. Ok, digamos que la mayoría de nosotros más o menos tiene una idea de que ser buena madre. Entonces, ¿qué sería ser mala madre? Pues depende de la perspectiva. ¿Por qué evitamos ser mala madre? ¿No? ¿O qué me haría ser mala madre? Yo me acuerdo que a mí me daba mucha culpa dormir una siesta. Sí, porque pues... Y hasta la fecha más o menos me pasa, ¿no? Ahorita pues ya no tengo niños pequeños, pero lo he comentado en otro momento. Mi mamá vive conmigo y tiene deterioro cognitivo. Y es alguien a la que tengo que tenerle atención. Porque hay ciertas cosas que hay que decirle, ¿no? O cuidarla. Los padres también en algún momento se vuelven como niños también. Y entonces cuando me duermo una siesta, me dormí mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué habrá pasado sin mí? Claro, ¿no? Se cayó el mundo y todavía sigue. Exactamente. Todavía sigue de pie. Porque yo lo sostenía. Exactamente. Y además, pues bueno, es que los años tampoco pasan en balde, ¿no? Ya el cansancio ahí está y no hay manera de no sentirlo. De no sentir, se vuelve más evidente. Exacto. Sí. Entonces, este permitirme el descanso me convertirá en una mala madre. Pues desde el estereotipo así era. Se están desmontando ciertos estereotipos actualmente, pero todavía son presentes. O sea, ser mala madre es, pues a lo mejor, no sé, ahorita por ejemplo todo el asunto de ser veganos, de la alimentación, darle el dulce al niño es ser mala madre, que vea un ratito el celular es ser mala madre, ¿no? que yo lo deje hacer, que se ensucie, pues es mala madre. Ajá. ¿No? O que yo me vaya al gimnasio o me vaya a hacer ejercicio, pues puede ser mala madre. Pues a lo mejor yo digo, es que es ser buena madre si me empiezo a cuidar yo. Soy buena madre si me veo a mí, me cuido yo, si no, yo que tengo un nene pequeño, sí me pongo a pensar, cuando tenga 20, ¿cuántos años voy a tener yo? Digo, saquen cuentas ustedes, pero no les voy a hacer. Pero es como de, tengo que hacer algo por mí, por mi cuerpo, por mi salud mental y física, pero también por él, porque entonces eso sí es ser buena madre. Cuidarme yo es ser buena madre ahora, pero antes no. Antes tenías que dar todo por ellos a costa de, ¿no? Oye, Eri, por ejemplo, si yo quiero hablar de mis emociones y que no me juzgue de ser mala madre, o sea, digo, hay momentos en los que quieres decir estoy harta, estoy fastidiada, ¿no? Que hay lugares en donde puedes ser recibida y que nada más te escuchen. Pues es muy importante empezar la red de apoyo, fomentar la sororidad. Es muy importante que nosotras vayamos encontrando nuestra red de apoyo, esas personitas especiales, amigas o amigos o familia, en la que de verdad podemos ir a descargarnos, que podemos tener momentos de recreativos,
¿no? En Otra donde vez el disfrute. Simple y ¿Qué sencillamente disfrutas? del disfrute. No porque, por ejemplo, ir a hacer ejercicio se disfruta, pero es con un propósito. Tomar un curso se disfruta, pero es para el desarrollo. Pero solo estar ahí chacoteando con las amigas, irnos a desayunar a un café, es el disfrute También, en donde claro. podemos a lo mejor sacar esas emociones. Y esto, aunque el tema es para mamás, también implica para los papás, porque los papitos socialmente y históricamente a los hombres no se les permite hablar de las emociones y menos sacarlas. Pues sí, no hablan de Sí, las emociones. Entonces, ¿con sí, quién nada más sí, vemos frustración, enojo, vamos viendo capa sobre capa? sí. Pero ellos tienen, o sea, ¿qué hacen con sus emociones? Fíjate, ahorita me estoy acordando, siempre hablo de mi esposo, pero Yo no, pero él sabe que estoy hablando de él. ok, antes cuando yo quería hablar de mis emociones, que empecé mi proceso terapéutico también, mi esposo me decía, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago con lo que me estás diciendo, no? Ahora con el paso del tiempo, yo más o menos medio aviso y Ahí te va. sosténme en la experiencia, solo escucha lo que voy a decir porque necesito expresarlo. Taca, 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 y rájatelas, ¿no? Y entonces el ven te abrazo, es suficiente. Sí. Con que me escuche y me sostenga es suficiente. Y eso es algo que no saben, porque nadie les enseñó también. Ya no me siento incómodo. Pero además hay una idea muy, y bueno, a lo mejor eso lo hablamos también en otro post, pero hay una idea muy arraigada de que ellos tienen que ser solucionadores y a veces Sí. no necesitamos que lo solucionen, o sea, Solo necesitamos que lo sostenerlo. sostengan y pues es difícil. Y es que cuando alguien te escucha decirlo, si yo te escuchara que tú dijeras, estoy harta, estoy cansada, Claro. ya, y yo te diga, ay, exageras, ¿Y te qué hago? invalido. Sí, O sea, ¿te lo imaginaste? ¿Lo sacaste del baúl de los... No, hermanas, sí te está pasando. es real. Es real que sí te sientes. Claro, Entonces, mínimo decirlo. aunque sea tu experiencia muy diferente, ¿no? Aunque tú Claro. veas a la persona totalmente hecha con sus herramientas, ¿no? Pues qué raro que me diga eso, es que es la experiencia y además puedes sentirte harta en momentos, Claro, no es no que es sea todo el toda tu vida, tiempo. pero la importancia de validar la emoción, primero nosotras, pero cuando tú la expones, la otra persona la tiene que sostener, porque si no, entonces estamos solas. Sí. Y entonces la pareja, la familia que está a nuestro alrededor no se vuelve red de apoyo. Solo está ahí y muchas veces está ahí impidiendo la experiencia, ¿no? Bloqueándola. Sí, claro. Entonces ya en lugar de red de apoyo se vuelve pues a un peso más, una carga más o algo que no me está ayudando. Entonces en esta experiencia de maternar sí es importante tener nuestra red de apoyo, pero tú dijiste algo muy chido hace ratito. Cuando Gracias. empecé mi proceso y le decía a mi esposo, a ver, no necesito nada, solamente voy a A hablar. sacar lagartijas, ranas y ratones de la... Porque eso es algo que yo creo que también, o sea, me ha faltado a mí en mi relación tal vez, hacerlo tan claro y yo creo que a muchos les pasa que esperamos que el otro lo vaya Es entendiendo que y no cae el comprendiendo. rayo luminoso. No, yo ya vi que no. A mí tampoco me cayó, yo lo tuve que ir a buscar, salir a buscar con todo lo que he aprendido. Pero sí de repente estamos pensando que eso va a caer, o sea, que sí se van a dar cuenta, ¿no? Que estoy mal, entonces no es necesario. Lo importante es darme cuenta de mi necesidad, poderla expresar y ser clara con mi comunicación. Ahora, si la otra persona no puede, pues entonces no es ahí, no es una red de apoyo. Entonces, por eso es importante tener redes de apoyo en donde tú puedas salir y solamente, o sea, descargar. Porque si no, la maternidad se vuelve un asunto unitario en donde muy cansado, en donde no vas a poder o difícilmente vas a poder encontrar momentos de disfrute. Sí. Y hay muchísimos porque tus hijas e hijos te van a dar muchísimos. Sí. Pero qué mejor llegar no cansadas, llegar realizadas, llegar a esos momentos de disfrute cuando ya estás plena, ¿no? Se construyen los vínculos de otra forma. Sí, y sin embargo también, pues cuando nosotras hacemos otras cosas o realizamos otros roles, además del de maternar, y alguien está con nuestras crías,
pues también se vuelve esa red de apoyo, aunque no te sostengan, están sosteniendo. En este caso, mi hermana está con mi hijo, entonces yo Hola, estoy aquí Jenny. con ustedes. Gracias. Y gracias porque ahí está otra forma de ser red de apoyo, Sí. ¿no? O sea, ahí está otra forma para que tú puedas realizar otras actividades también o compartir, en este caso, con ustedes. Sí, ayudarnos entre todos, ¿no? Ayudarnos. Y la propuesta es darle espacio a todas nuestras emociones porque nos va a ayudar a integrar la experiencia. Y no tenerle vivirla, miedos. no vivirla diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué límites necesito poner para cuidar de mi bienestar? Interesantísima esa pregunta porque nos lleva a cuestionarnos otra vez cuáles son esos límites. Claro. Porque hay diferentes tipos de límites. Límites con mi pareja, límites en el trabajo, pero aquí estamos hablando de los límites para cuidar de mi bienestar en esta parte de maternar. Sí. ¿No? ¿Cómo me cuido? Empezar a cuestionarme cómo me estoy cuidando en este momento, ¿no? Y poner límites no significa que es un rechazo, simplemente que estoy protegiendo mi energía, estoy protegiendo mi tiempo y mi salud emocional. Y estoy decidiendo. También. Porque el límite también, cuando ya lo hacemos consciente, es una toma de decisiones. Te responsabilizas. Te responsabilizas de la necesidad, te responsabilizas de que tienes que satisfacer la necesidad y te responsabilizas también de que hay un entorno que a veces no te permitía satisfacer esa necesidad y tienes que poner el límite. Fíjate que a mí lo que me daba trabajo era poner este límite en una discusión, por ejemplo, en un regaño con ellos, en las situaciones álgidas, yo continuaba y continuaba y continuaba. Okay. Y era como, pararlo. Tratar de decir, permítanme un momento, estoy sintiendo enojo, modelarles a mis hijos esa regulación y ponerles el nombre. Logré hacerlo con mis alumnos. Después de mi proceso, mis hijos ya habían crecido, ¿no? Pero con mis alumnos sí. Entonces empecé a poner en práctica esa parte de, en mi salón había lo que se llamaba la silla de la calma. Y entonces yo reconocía cuando ya estaba yo sobrepasada y me enojaba, me permitía y les decía, estoy empezando a sentirme enojada, me empiezo a sentir caliente incluso, porque están gritando mucho y no nos entendemos cuando gritamos todos, ¿no? Y entonces ellos me decían, siéntate en la silla de la calma. Porque funciona. Sí, porque eso decía, ¿estás enojado? Sí, ¿qué? Claro. ¿Cómo lo sientes? ¿En tu cara? ¿Estás caliente? Sí. Aquí, miren, en la silla de la calma vamos a encontrar esa calma que nos va a dar la respiración. A ver, inhalo y exhalo. Y lo haces con ellos para que les modeles cómo es inhalar y hacer contacto con eso, ¿no? Y entonces cuando yo me molestaba me decía, siéntate en la silla de la calma. Y tú así. Exacto, Sí. Entonces esa parte de darte permíteme un momento, me regulo, voy a buscar esa calma que necesito para que te puedas enfriar y regresar a seguir criando. Claro. Sí, porque además el límite implica el reconocimiento de la situación y del borde también. Claro. El borde en donde ya estamos desbordándonos. Entonces, poner el límite nos ayuda a no llegar al borde. A veces tenemos que poner límite en nuestra área de trabajo o con el otro día con una mamita del colegio de mi hijo, me comentaba, acabo de conseguir trabajo y la verdad les dije mis condiciones, ¿no? Me dio mucho gusto cómo lo plantea ella. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar de lunes a viernes y quiero mis fines de semana con mis hijas. Entonces, ella pone un límite. No sabe si en este caso se lo van a dar o no, pero el límite es el de ella, los pidió, lo verbalizó. Los tiene claros. Los tiene claros. Entonces, una vez que tú los tienes claros y que lo verbalizas y lo pones en el campo, ya el campo verá, ¿no? Y a lo mejor corría con el riesgo de que le digan que no, pero ella ya estaba clara con lo que quería para su experiencia laboral y tener un equilibrio con su experiencia de maternar. Pues yo le daría la chama por ser leal y honesta. Leal, honesta y además, claro. y además tener claro lo que quiere, porque eso también, y sí, le dieron el trabajo, afortunadamente. Pero es que es tan importante poner el límite porque te aclara a ti también hasta dónde, y después de ese límite ya las circunstancias no van a ser iguales, ¿no? Sí, claro, totalmente.
Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que dice, ¿qué podría empezar a hacer hoy para tratarme con más compasión? Ok. Ay, empezar a hacer una lista. Yo le decía a alguno de mis pacientes, hoy es el día que todo se puede pedir. El deseo que quieras lo puedes escribir. No, porque ya había yo hecho esa actividad también, y descubro que llegué hasta el número 5. Y ya. Y dije, a ver, me están diciendo que no importa si es caro, si el tiempo, y pedir y saber qué es lo que quiero para mí, o qué me haría feliz, o qué disfrutaría, ¿no? Claro. Y terminé poniendo cosas como, por ejemplo, no sé, subirme a un helicóptero, ya cosas así, ¿no? Pero para llenar. el solo imaginármelo era así como que, ay, sí me gustaría, ¿no? Sí. Fíjate que hace ratito en la charla que compartía también sobre un tema muy similar a este, yo les dejé de tarea a las mujeres que entraron sobre una acción, una nada más, no muchas, Claro, una. Ya si ya haces otras, qué bueno, pero anexa una que tenga que ver con un autocuidado o en este caso, cómo tratarme con más compasión, que al final de cuentas es lo mismo, el autocuidado tiene que ver con la compasión. ¿Qué sería esa acción que tú pudieras anexar en tu día a día a partir de hoy para vivir con más compasión, para vivir tu maternidad con más amor y que tenga que ver con el autocuidado? Estoy pensando. Yo les comento ahora en estos días que Iser estuvo súper mal del oído. El miércoles me parece que fue su día así como más fuerte. Llegamos a casa, se queda dormido después del medicamento y yo estaba exhausta. Y eran como 7:30 de la tarde. Y yo estaba exhausta. Y yo dije, pues o pendientes había un montón, porque pues, no había hecho nada más que atenderlo. Era un montón de cosas que tenía pendientes. Y lo que hice fue quedarme dormido con él. Fue de las primeras veces que me permito Ay, qué solo dormir rico. con él, o sea, solo eso, ni siquiera cuando era recién nacido, porque sí te dicen mucho, oye, aprovecha cuando duerme el bebé, duerme tú, y no, lo que hacemos nosotros es aprovechar el tiempo para hacer muchos otros pendientes. Entonces, fue como ese momento de, oye, este es el momento de dormir y de reparar, porque ambos estamos exhaustos. Y sí, permitírmelo. Entonces, creo que a partir de ahora me voy a permitir no desvelarme tanto y dormir más temprano, aunque sea 20 minutos más temprano. Dormir. Dormir, ¿por qué? Porque en mi caso me levanto muy temprano y luego si me desvelo, pues ya va ahí el sueño, o sea, yo ya no puedo hacer siesta en el día. Entonces, esos 20 minutos antes que a veces estoy viendo el celular o haciendo otras cosas que muchas veces son importantes, ¿no? Sí. Pero no le voy a robar tanto, o sea, son 20 minutos más que me voy a dar y voy a decir, para dormir y descansar, porque ese es el tiempo en que tengo para hacerlo. Porque estás haciendo lo mejor que puedes y es tener un diálogo contigo misma, ¿no? A ver, Ere, hoy te doy chance de descansar, decírtelo a ti misma, ¿no? Y dejar de perseguir la perfección y de la autoexigencia, ¿no? Yo lo llevo, por ejemplo, a la cocinada, no es mi hit. Ni el mío. El Rolo demanda y tengo mi sazón, ya te invitaré a comer, pero no es como mi hit y que yo diga, llegó la hora de cocinar. No, no es mi parte, ¿no? Entonces, no, ser tan exigente conmigo para mí es, pues hoy vamos a comprar comida, o hoy vamos a comer aquí otra cosa, y entonces ser flexible y darme también. Porque estás de acuerdo que es 24/7, 3 veces al día. Sí. Entonces, ahí les cuento que... sacan los números. Ahí les cuento que Iser tuvo una etapa hace poquito de que nada de lo que yo hiciera le gustaba. ¡Oh, Dios! Entonces abrí el lonche y le enseñó una guácatela. ¡Oh, rayos! ¡Asco! Entonces, y abría el lunch, y lo mismo, claro que la tía cocina súper rico y volvemos a la tía, gracias. Entonces el punto de comparación no daba y yo decía, de por sí no me gusta, no soy, como dices tú, no es mi hit, y luego que me hagan, no, pues estábamos tronados los dos porque él sin opciones y yo también. Entonces ser flexible y ser compasiva y ser amorosa en la experiencia que estamos viviendo con nosotras para poder también darle esa compasión y ese amor y ese disfrute y ese límite también
a las hijas y a los hijos, porque también tienen que tener un límite, tiene que haber un momento rígido, sí, de educativo, de enseñanza, y poder salir de esa rigidez para fluir en el goce, en el disfrute, en lo demás. Así es. Y este capítulo estuvo dedicado a todas aquellas personas que maternan, que han tenido hijos físicamente y también hijos del corazón, porque también hay hijos del corazón, por supuesto. Y los vivimos, los apreciamos, y la verdad es que es una experiencia cumbre, como nos hicieron saber en la especialidad. ¿Te acuerdas cuando vimos? Son esas experiencias en donde tienes la impresión o la sensación de que explotas de amor, ¿no? Es algo que no se puede describir incluso con palabras. Y bueno, para todos aquellos que están involucrados en la crianza, cuídense, dense la oportunidad de cuidar, porque el que cuida tiene que estar cuidado. Claro. Sí, y sobre todo cuando a lo mejor no tuvimos experiencias en nuestra infancia de cuidados, amor. Muchas veces, pues como ya lo dijimos, mamá, papá hicieron lo que pudieron y a veces no pudieron dar ese amor que queríamos o que necesitábamos. Así es. Hay que sanar esa niña, ese niño interior para poder construir una crianza nueva. Así es. Una crianza totalmente propia, autónoma, una crianza sorpresiva también. Funcional. Y que también sea funcional, sí, para lo que nosotras vivimos. Así es. Nuestras propias circunstancias. Encontré algo muy, muy bello, Eres, si me lo permites, quiero Sí, leérselos. Claro. Dice, criar es un arte, no es un verbo. La crianza es un arte, no es un verbo. Criar requiere poner sobre la mesa todas nuestras habilidades y virtudes, pero además implica dominar nuestros defectos. La crianza, más que un verbo, es un arte que se aprende y también se improvisa, que despierta la creatividad, y por más que la planifiquemos, es imposible encontrar una fórmula mágica. Tal vez por eso no ha de sorprender que criar y crear comparten etimología, de latín creare, engendrar, producir, porque al criar estamos siendo parte activa del surgir de un nuevo ser humano. Y cada cosa que aportamos u omitamos influenciará en esa obra maestra única e inigualable que es nuestro hijo o nuestra hija. Criar es crear una nueva relación, una nueva versión de uno mismo, un camino. Criar es crear familia, lazos, soluciones. Criar es crear relaciones de amor funcional. Decía incondicional, pero yo quiero cambiarlo por funcional. Esto lo encontré en un libro que se llama La metamorfosis de una madre, que me pareció muy ad hoc, porque es eso, cambiamos, no somos las mismas. Tenemos transformaciones a lo largo de nuestras vidas y siempre tenemos la oportunidad de crecer y de aprender junto con nuestros hijos, porque eso es algo que también quiero compartir. Los hijos son maestros. Yo así quiero ver a mis hijos y he aprendido, su presencia en mi vida ha sido eso, aprender nuevas formas de vivir la vida, y eso es lo que yo agradezco al día de hoy como madre. Y ese libro de La metamorfosis de una madre lo escribió Ana Acosta Rodríguez. Y bueno, aquí está el cierre, mi querida. Pues bueno, yo creo que los hijos son nuestros maestros, también coincido, pero nosotras somos sus guías. Sí. Entonces, para poder guiarles, nosotros tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Así es. Y además hacerlo amorosamente con nosotras mismas. Dense mucho amor, porque el amor que nos damos a nosotras lo podemos reproducir y ellos lo van a poder modelar. Y cuando ya no necesiten de nosotras, pues seguramente lo van a poder reproducir también ellos con sus propias parejas, familias o en sus entornos. Y pues bueno, querida comunidad, querida gente que nos sigue, que nos está escuchando, feliz Día de la Madre, de las Madres. Maternen desde su propia verdad, desde el corazón. Traten de romper los estereotipos limitantes sociales. Así es. Y pues estamos juntas en este camino de aprendizaje. Yo soy Eréndira. Y yo soy Gaby.
sean amables con su mente, con su cuerpo y cuiden de su espiritualidad. Les comentamos que ya estamos en Spotify como otra opción para poder accesar a los capítulos. Los hemos estado subiendo poco a poco, ya hay algunos ahí. Y les pedimos que nos sigan en el canal, que se suscriban, que comenten, que compartan también y que nos sigan acompañando en este pod que se llama EIG, Terapia entre Amigas. Muchas gracias, hasta la próxima. Luego. Abrazo, feliz Día de las Madres. Bye. Bye.